Buenas tardes para todos. Vamos a empezar haciendo un pequeño recuento de fundamentos muy básicos de química para poder hablar posteriormente del enlace químico y su relación con las propiedades de los materiales. Para esto, lo primero que vamos a recordar está relacionado con la estructura del átomo, con la estructura atómica. Y vamos a empezar recordando conceptos fundamentales acerca de esta, que es nuestra primera ciencia de materiales y es la tabla periódica de los elementos. Hay muchísimas versiones de las tablas periódicas. A mí me gusta trabajar con esta versión que les estoy proyectando, dado que no hay tantas clasificaciones en ella, sino que están las clasificaciones principales. Entre esos grupos, pues que llamamos principales, podemos decir que todos aquellos átomos que componen la materia pertenecen a uno de los grupos que tenemos designados justamente en esta tabla. Me explico. Para esta tabla en particular, todo lo que está en este color, en este sombreado como verdecito, corresponde al grupo de los metales. De manera que todos los átomos que encontremos acá van a tener una naturaleza metálica. Los átomos que hagan parte del sombreado rosado van a ser parte de los no metales, es decir, aquí tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bueno, digamos que la parte derecha de la tabla, exceptuando a la última columna, ¿no? Hay un grupo intermedio que se encuentra ubicado justamente como en diagonal entre esos dos grupos y corresponde a esta clasificación que hace parte de los metaloides. Y a la derecha, en la última columna de la tabla, tenemos los famosos gases nobles. ¿Sí? Entonces, a su vez, dentro de estas familias, digamos, pues hay otras subdivisiones. Y ustedes recordarán que en química uno hablaba de los metales alcalinos, los alcalinotérreos, etcétera. Como nuestro curso no es de química, sino es un curso de introducción, digamos que a la química para la ciencia y la ingeniería de materiales, no me voy a remitir a esos detalles. Simplemente vamos a hacer una diferencia entre todos los elementos que componen la tabla periódica y son los elementos de los grupos principales y los elementos de transición. Los elementos de transición son todos estos que se encuentran digamos que en esta fracción intermedia de la tabla periódica. Estos de acá, entre estas columnas que voy a ir señalando, todos los elementos que están en estas columnas, si recuerdan, son los elementos de transición. Y aparte de esa estructura de la tabla periódica, hay dos filas, que son las filas 6 y 7, que corresponden a los elementos de transición interna. Entonces, todos estos que acabo de señalar en rojo serían los elementos de transición y de transición interna, mientras que los que estoy señalando en amarillo harán parte de los elementos principales. Esos elementos principales, pues, podremos llamarlos también los elementos del grupo A, todos estos, toda esta región, incluyendo esta octava columna. Entonces aquí tenemos nuestra tabla periódica dividida en elementos de los grupos principales o de los grupos A y elementos de transición o del tipo B. También recordemos que las columnas de la tabla periódica reciben el nombre de grupos, como aparece acá, y que esos grupos se designan con números romanos. Y la letra para saber a qué grupo pertenece, de manera que todos los de la primera columna, iniciando con el hidrógeno, serán los elementos del grupo A, los de la segunda serán los del grupo 2A, paso al grupo del boro, entonces hablaremos de los elementos del grupo 3A y así sucesivamente hasta que llegamos a la última columna, que sería la columna 8A. La tabla periódica tiene esas 8 columnas que corresponden a los grupos. A su vez, los elementos de transición también van a tener digamos que una numeración en columnas, pero aquí la numeración inicia en esta columna, en la columna que corresponde al cobre. Estos son los elementos del grupo 1B, los del zinc son del 2B, luego regreso y arranco con el escandio
para que sea el 3B, luego este sería 4B, 5B, 6B, 7B y estos tres, que son los de hierro, cobalto y níquel, corresponden al grupo 8B. ¿Por qué hay una diferencia en los elementos de los grupos principales y los elementos de transición y de transición interna? Principalmente esa diferencia está basada en la manera como se distribuyen los electrones dentro del átomo. Entonces, este es el primer tema que vamos a recordar y está relacionado, como les decía, con esa estructura. A su vez, en la tabla periódica acabamos de hablar de las columnas, es decir, de la ubicación vertical de los elementos químicos, pero a su vez hay una organización horizontal. Esa organización horizontal o filas reciben el nombre de periodos, cuyos números se indican con números arábigos desde el 1 hasta el 7. Y si ustedes observan aquí, estos elementos de transición están en el 6 y en el 7. Es decir, que tenemos periodo 1, al periodo 1 pertenecerían el hidrógeno y el helio, al periodo 2 litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, y así en toda la tabla. Grupo 3, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Me voy a detener aquí un momento, ahora retomo los periodos 6 y 7. Adicionalmente a esto, bueno, estos dos periodos irían allí, ¿no? Este 6 y este 7 irían en el 6 e irían en el 7. Adicionalmente, vamos a recordar que en la tabla periódica hay un número consecutivo que inicia con el hidrógeno en el puesto 1, el helio en el puesto 2 y luego siguen numerando todos los elementos. 1, 2, continúa acá 3, 4, 5, 6, 7, 8 de manera consecutiva, cumpliéndose en toda la tabla. Entonces, ustedes pueden observar que aquí en el periodo 6 los números son 55, 56, 57. Cuando lleguemos a 57, continúa 58, 59, 60, consecutivamente hasta el número 71 y después vendría el 72. Lo mismo para el periodo 7. Tenemos 87, 88, 89, sigue aquí el 90, 91, 92, todos hasta el 103 y continúa acá en el 104. Es decir, que estos dos periodos que tengo acá, 6 y 7, son una fracción de la tabla que iría justamente aquí, ¿no? Que encajaría aquí. Ahora, ¿por qué salen de la tabla? Pues en primer lugar por práctica, porque no tengo la manera de incluir esos números, estas dos filas aquí con esa estructura atómica, pero la razón principal es debido a su distribución de electrones. Entonces, por eso, la manera como se distribuyen los electrones de las últimas capas es la que me permite hablar del grupo A, que estaría comprendido por todos estos, o los elementos de los grupos principales. Recuerden que los grupos se refieren o hablan de las columnas. Los elementos del grupo B, que serían los elementos de transición, y los de las filas 6 y 7 que tenemos en este lado, que son los elementos de transición interna. Ese número consecutivo que acabamos de recordar tiene una nominación, tiene una forma de nombrarlo. Si lo recuerdan, nosotros lo indicábamos con la letra Z y el significado de esa letra Z, que es justamente lo que conocemos como el número atómico, está relacionado con el número de electrones totales que tiene un átomo. Lo pongo acá, electrones lo podemos indicar con la letra E y un signo menos, dado que los electrones son partículas con carga negativa. Y en un átomo que se encuentra en su estado basal, cuando hablo de su estado basal, basal con B larga, me disculpan estas interrupciones, son un error de PowerPoint o de la tableta. Cuando hablo de un átomo en su estado basal, me estoy refiriendo a un átomo que no ha reaccionado químicamente con nadie. Imagínense que es como si yo pudiera aislar un átomo de la tabla periódica tal como aparece allí.
Entonces, si yo tengo acá el manganeso, que tiene un número atómico de 25, es como si yo pudiera sacar ese manganeso solito y lo separara de todos los átomos que hay en la tabla periódica, y en este caso el número atómico del manganeso, que es 25, quiere decir que ese átomo va a tener 25 electrones. Ahora, como está en su estado basal y no ha entrado en combinación química o no ha tenido un enlace químico con nadie, sabemos que el número de electrones es igual al número de protones. Y contrario a los electrones, mientras los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva. Entonces, este número atómico de 25 me está queriendo decir que ese átomo tiene 25 electrones y a su vez tiene 25 protones que están indicados con 25 cargas positivas. Es por esa razón que, tal como encontramos los elementos químicos en la tabla periódica, así como los tenemos en su estado basal, ellos no tienen acá representada ninguna carga positiva ni negativa, no tienen más, no tienen menos, no tienen nada, porque el número de cargas positivas y negativas está balanceado. De aquí, pues podemos recordar entonces que es fundamental recordar esa estructura general de los átomos. En general podemos decir que el átomo se acomoda muy bien dentro de los modelos establecidos. A lo que vamos a recordar, que en el núcleo se van a encontrar los protones. Es decir, que en el núcleo está concentrada la carga positiva del átomo. Todos ellos se van a encontrar allí en el núcleo. Alrededor del núcleo están indicados como si fueran órbitas, que realmente no es que lo sean, no es un lugar físico, es una posición que van a estar ocupando estas partículas. Alrededor del núcleo vamos a encontrar lo que conocemos como los niveles de energía. Esos niveles de energía podemos imaginarlos, como les decía, como órbitas que aun cuando no son de esta manera se acercan muy bien a la realidad del átomo, ¿no? Y en esos niveles de energía se van a estar ubicando los electrones que tienen carga negativa. En este caso, el germanio tiene un número atómico de 32, por lo tanto, en el siguiente tema que recordaremos la configuración electrónica, veremos cómo se distribuyen esos 32 electrones. Y por ahora, pues, con esto recordamos cuál es la estructura general del átomo.